hermanos, vamos a un nuevo video, hermanos. Esta es la parábola del sembrador, hermanos. Y nos vamos a basar en Mateo 13. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, pero donde no había mucha tierra, y pronto brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, Jesús le hablaba al pueblo, hermanos, a la gente, ¿verdad? Le hablaba por parábolas, ¿verdad? Decía el Señor que era el cumplimiento, ¿verdad? De una profecía, ¿verdad? Entonces, se cumplía la profecía. Él cumplía la profecía del Señor Jesús. Pero, hermanos, los discípulos no se quedaban callados, ¿verdad? Entonces le decían, Señor, explícanos, o sea, queremos saber cómo está este asunto, ¿verdad? Queremos saber qué fue lo cómo está este asunto, ¿verdad? Entonces, hermanos, Jesús les explicaba, ¿verdad? Entonces Jesús les explica la parábola del sembrador. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Fíjense bien, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado en el camino, hermanos. O sea, el diablo, hermanos, viene y arrebata, hermanos, lo que fue sembrado en el corazón de la persona, hermanos. Así que ten mucho cuidado, porque el diablo, acuérdate que te puede arrebatar lo que está sembrado en tu corazón, ¿verdad? Y, hermanos, se refiere a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, el que fue sembrado en pedregales, hermanos, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, hermanos. Dice, pero este no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, ¿verdad? O sea, el que fue sembrado, hermanos, en pedregales. Este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hermano, fíjate cómo recibe con gozo esta persona la palabra, ¿verdad? Hermanos, al momento, hermanos, la recibe con gozo, hermanos, ¿verdad? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, ¿verdad? Pues al venir la aflicción o la persecución, hermanos, ¿verdad? Fíjate bien, tú me puedes decir, tal vez por tu experiencia, ¿verdad? Si eres cristiano, ¿verdad? ¿Cuántas personas, hermanos, han retrocedido? ¿Cuántas personas se han ido, ¿verdad? Se han ido al mundo, hermanos, porque recibieron con gozo la palabra, ¿verdad? Pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, al venir los problemas, hermanos, si tú quieres ser buen cristiano, hermanos, ¿verdad? Yo sé que tú que me estás viendo quieres ser un buen cristiano. Pero yo te quiero decir también, ¿verdad?, que tienes que aprender a vivir en la aflicción. Tienes que aprender a vivir entre la tempestad, entre los problemas, ¿verdad? Si tú quieres salvación y vida eterna, Jesús te dará salvación y la vida eterna. Pero la oposición no te la vas a quitar. Acuérdate que hay un enemigo
que no quiere que tú recibas salvación y vida eterna. Entonces vas a tener una oposición fuerte. Tal vez tengas oposición de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tu mamá, de tu papá, de los familiares que no te imaginas, ¿verdad? Pero que no quieren verte. Le dijo en una ocasión una madre le dijo al hijo, ¿verdad? Prefiero verte en la cárcel que verte en esa iglesia, le dijo, ¿verdad? O sea, verte recibiendo a Jesús, creyendo en Jesús como tu Señor y Salvador. Prefiero verte en la cárcel. Prefiero verte muerto. Hay gente, hermanos, que así se expresa, hermano. Es terrible cuando la gente ignora muchas cosas. Cuando la gente, hermanos, está ignorando cosas, hermanos, que no. O sea, que no sabe, hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, acuérdate, es por causa de la palabra todo lo que viene, ¿verdad? ¿Qué cosa es lo que viene? Aflicción y persecución, o persecución, aflicción o persecución, o aflicción y persecución, hermanos, ¿verdad? Por causa de la palabra, y luego no aguantas el peso, no aguantas la presión, ¿verdad? Porque en lugar de que dobles tus rodillas y clames al Señor porque te dé fortaleza para salir adelante de todos los problemas, ¿verdad? Te quiebras, ¿verdad? Y te quiebras y dices, no, pero es que cuando yo estaba en el mundo, ¿verdad? Pues yo no tenía problemas, yo estaba bien, ¿no? ¿Verdad? Yo no tenía tantos problemas como ahora, ¿verdad? Pero hermano, o sea, la salvación no cuesta nada, hermano. Pero sí trae aflicción, trae, hermanos, trae persecución, hermanos. Te van a perseguir, ¿verdad? Por causa de haber creído en la palabra del Dios Altísimo, hermanos. Porque te espera, hermanos, recuerda, te espera algo grande, muy grande, hermanos, y maravilloso, ¿verdad? Que es la vida eterna, hermanos, ¿verdad? Después de ser un mortal común y corriente, hermanos, Dios te quiere llevar a vida eterna. O sea, te puedes imaginar estar con Dios por la eternidad, para siempre con Dios, hermano. Eso es algo maravilloso, hermano. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, hermanos, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Fíjate bien, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, hermanos, ¿verdad? El afán de este siglo, hermanos. ¿Cuál es el afán de este siglo, hermanos? ¿Verdad? Hermanos, la gente se afana, hermanos, ¿verdad? O sea, ¿en qué se afana la gente, hermanos? Pues en su diario vivir, hermanos, ¿verdad? O sea, las señoras, hermanos, no tienen tiempo, ¿verdad?, de volver su mirada a Dios, de leer la palabra de Dios, porque están sumergidas, hermanos, en sus quehaceres diarios, ¿verdad? Algunas personas se expresan de esta manera, hermanos, ¿verdad? Es que esos que leen la Biblia, ¿verdad?, esos que se ponen a orar, nada más están perdiendo el tiempo, ¿verdad? Yo te quiero decir, hermanos, que la mejor manera de aprovechar el tiempo es oyendo, leyendo la palabra de Dios, es decir, poniendo atención a lo que Dios dice, ¿verdad? Y orando para que Dios te oiga, para que Dios te proteja, para que Dios te libre, para que Dios te siga dando vida y vida en abundancia, ¿verdad? Entonces, hermanos, los afanes de este mundo, hermanos. ¿Cuáles son los afanes de este siglo, hermanos? De este mundo, hermanos, ¿verdad? El engaño de las riquezas, hermanos, ¿verdad? La gente, hermanos, se quiere volver rica, hermanos, ¿verdad? Porque eso nos han vendido, hermanos. Nos han vendido, hermanos, ¿verdad? Como lo más alto, como lo más sublime. Tú eres un pobre, tú eres un pobretón, ¿verdad? Si tú no tienes éxito, si no tienes dinero, si no tienes una casa grande, una alberca, ¿verdad? Si no tienes un carro último modelo,
es un miserable simplemente, ¿verdad? En este mundo. Porque este mundo, hermanos, te califica por lo que tienes. Dios no te califica por lo que tienes. Dios te califica por lo que tú eres y por lo que Él te da, ¿verdad? Porque de lo más vil y menospreciado, el Señor lo ha sacado. De la escoria de este mundo, el Señor nos ha llamado, hermanos, ¿verdad? Éramos escoria de este mundo. O sea, éramos cosas, hermanos, ¿verdad? Éramos personas, hermanos, que no calificábamos para nada, hermanos. No calificábamos. Pero Dios nos hizo calificar, hermanos, ¿verdad? Dios nos dio una calificación alta cuando vinimos a sus pies. Cuando nosotros miramos a Dios, cuando creímos en Dios, cuando creímos en Jesucristo, hermanos, a Dios le plació, hermanos, ¿verdad? Y de lo que no era, hermanos, ¿verdad? Y del pueblo que no existía, hermanos, nos hizo un pueblo de Dios, hermanos. Así que si tú creíste en Jesucristo, tú crees en Dios, hermanos, tú eres pueblo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Fíjate bien el nombramiento que te da Dios. Hijo de Dios. Del Dios Altísimo. Del Dios Todopoderoso. Eso es lo que tú eres. Un hijo de Dios. Si crees en Jesucristo, pasas a formar parte del pueblo de Dios. De los hijos de Dios. De las personas que Dios tiene para salvación y vida eterna. Dice, más el que fue sembrado, ¿verdad? Entonces, hermanos, estamos hablando, hermanos, de las riquezas, ¿verdad? Que ahogan la palabra, y la palabra, las riquezas, la palabra la hace infructuosa, hermanos, ¿verdad? O sea, hermanos, la persona que se quiere volver rica, hermanos, no va a dar fruto para Dios, hermanos. No va a dar fruto para Dios. ¿Por qué? Porque se quiere volver rico, hermanos, ¿verdad? Se quiere volver millonario, ¿verdad? Entonces, no nos ha mandado, hermanos, Dios para ser millonarios, hermanos, ¿verdad? Hermanos, créeme que Dios te va a dar lo que tú necesites, ¿verdad? Dios le va a dar riqueza a alguien, hermanos, por algún propósito, hermano, ¿verdad? A un cristiano, ¿verdad? Si Dios le da algo a un cristiano, hermanos, ¿verdad? Es con un propósito, ¿verdad? De que lo inviertas en el reino, hermanos, ¿verdad? Ese es el propósito de Dios. Dios no da dinero, hermanos, nada más porque sí, hermanos. Porque Dios sabe, hermanos, que si te da Dios demasiado dinero, hermanos, ¿verdad? Vas a volver tu corazón hacia el dinero. Y entonces ya no va a ser Dios tu Dios, sino va a ser tu Dios el dinero. Entonces tienes que comprender eso. Decía David, hermanos, ¿verdad? Señor, no me des mucho, ¿verdad? Para que yo no me olvide de ti. Tampoco me des poco, ¿verdad? Para que yo no blasfeme, ¿verdad? En contra tuya. Dame lo que necesito, ¿verdad? Entonces, hermano, tienes que dar gracias a Dios por lo que recibes. Si tienes vida y salud, tienes una esposa que te ama, ¿verdad? Tienes unos hijos que están sanos, toda la familia está bien, por eso tienes que dar gracias a Dios. Entonces, mi deseo es que Dios te bendiga abundantemente y poderosamente, ¿verdad? Que tengas un bonito día. Que Dios te bendiga. Amén.